Todos creen que Jess es la madre perfecta, pero ¿realmente lo es? Nadie sabe con certeza qué ocurre puertas adentro de su casa. Una noche, mientras su esposo Ed se queda en casa cuidando a sus 2 hijos, ella lleva al hospital a su hija menor, Betsy, de apenas 10 meses, quien no ha dejado de llorar. Por coincidencia, la doctora de guardia en urgencias es Liz, amiga de Jess desde hace 11 años. A Jess no le agrada la idea de ser atendida por alguien cercano, pero al no haber otro médico disponible, no tiene alternativa. Liz le pregunta qué ha sucedido. Jess explica que tanto ella como Ed se preocuparon por el llanto constante de la bebé, quien además luce decaída. Cree que podría tratarse de un virus. Siguiendo el protocolo, se incorpora a la revisión el Dr. Maurice, un joven colega de Liz. Jess se muestra extremadamente nerviosa. Tras examinar a la niña, Liz comienza a sospechar que Betsy podría haber sufrido un golpe en la cabeza. Confundida, Jess admite que la pequeña se resbaló mientras intentaba ponerse de pie, aunque insiste en que no fue algo grave. Liz intenta tranquilizarla, asegurando que ese tipo de accidentes son comunes. Sin embargo, Jess, al borde del colapso, repite que no puede vigilar a sus hijos cada segundo y que solo se distrajo un momento mientras preparaba el almuerzo para su hijo Frankie. Aún así, la lesión podría ser más seria de lo que aparenta. Liz decide llamar a Neil, el jefe del departamento, para pedir orientación. El problema es que Jess no acudió al hospital de inmediato, sino 5 horas después del incidente. Si los estudios confirman una fractura, Liz estará obligada a notificar a servicios de protección infantil, lo que complica todo debido a su relación personal con Jess. Neil le recuerda que, como médica responsable, la decisión recae únicamente en ella. Sea cual sea el camino que elija, la responsabilidad será suya. Liz se enfrenta a un dilema difícil. Conoció a Jess en clases prenatales, donde ambas compartieron la experiencia del embarazo y formaron un vínculo cercano. Con el tiempo, su amistad se fortaleció gracias al apoyo mutuo en situaciones cotidianas propias de la maternidad. Desde entonces, se volvieron inseparables. Ahora, Liz espera los resultados de los estudios sin tener claro cuál es la decisión correcta. A lo largo de los años, ambas han compartido mucho: embarazos, la crianza de sus hijos, e incluso vacaciones familiares. Para Liz, resulta casi imposible imaginar que Jess pudiera hacerle daño a su propia hija. Sin embargo, su colega Sheila le recuerda que, durante el trabajo, deben anteponer su deber profesional a cualquier vínculo personal. Mientras tanto, Liz observa a Jess caminar de un lado a otro por el pasillo, hablando por teléfono con evidente angustia. Jess conversa con Ed, inquieta porque nadie le da respuestas claras. Finalmente, los estudios confirman una fractura. En cualquier otro caso, Liz consideraría que se trata de un posible abuso. Por un lado, conoce a Jess, y le cuesta creer que una madre de 3 hijos sea capaz de algo así. Por otro, sabe que debe mantenerse objetiva. Existe la posibilidad de que el agotamiento la haya llevado a cometer un error del que ahora se arrepiente profundamente. A la mañana siguiente, Liz le informa a Jess que la fractura ha sido confirmada. Betsy deberá permanecer hospitalizada en observación, ya que las siguientes 48 horas serán críticas. Liz intenta indagar con delicadeza lo ocurrido, pues una lesión de ese tipo no suele producirse por una simple caída. A pesar de ello, Jess continúa insistiendo en la misma versión. Sin más opciones, Liz toma una decisión. Contacta a servicios de protección infantil y solicita la presencia urgente de una trabajadora social. La situación genera dudas inevitables sobre si Liz hizo lo correcto. Mientras tanto, Jess recuerda entre lágrimas cómo Ed la despertó esa noche preocupado por el llanto de la bebé. Él no entendía qué sucedía y le pidió que llevara a Betsy al hospital, ya que no podía hacerlo él mismo debido a que había bebido demasiado. Ahora, mientras Jess permanece en el hospital, Ed cuida a sus hijos Frankie y Kit. Sin ser plenamente consciente de la gravedad de la situación, en casa se acerca el cumpleaños número 8 de Frankie, cuya fiesta ya estaba planeada. Sus amigas Mel y Charlotte habían prometido ayudar con la organización. Mel se sorprende al enterarse de que Jess está en el hospital con la bebé. Las 4 mujeres se conocieron en clases prenatales, donde compartieron el proceso de convertirse en madres y se apoyaron mutuamente. Jess, quien siempre se mostró en contra de la medicina moderna, había expresado su deseo de dar a luz en casa, para mantener todo lo más natural posible.
De regreso en el hospital, Neil felicita a Liz por haber tenido la firmeza de notificar a las autoridades, pese a su amistad con Jess. Poco después, llega Lucy Harding, la trabajadora social de guardia. Antes de que Jess sea interrogada, Liz aclara que siempre ha sido una madre dedicada y que su tardanza en acudir al hospital podría explicarse por su rechazo a la medicina convencional. Sin embargo, Neil señala la gravedad de la lesión y el hecho de que Betsy nunca había sido evaluada por un médico desde su nacimiento. Lucy decide solicitar autorización para que la policía intervenga en el caso. A pesar de todo, Liz se resiste a creer que Jess, quien siempre la apoyó, pudiera haber causado daño a su hija. Durante mucho tiempo, Liz se consideró a sí misma una peor madre que su amiga, aunque ahora comienza a cuestionarse si realmente conoce toda la verdad. Con calma, Liz le explica a Jess que, debido a la naturaleza de la lesión, el hospital no tuvo otra opción que informar a servicios de protección infantil. Son procedimientos obligatorios. También le sugiere que diga la verdad para que la situación pueda resolverse lo antes posible. Jess, inquieta, pregunta quién fue exactamente quien hizo la llamada. Mientras tanto, en casa, todo está listo para la fiesta, pero Jess y Betsy no han regresado. Suena el timbre y Ed asume que los invitados ya han llegado, lamentando que su esposa no esté presente para el inicio de la celebración. En el hospital, Lucy le pregunta a Jess si vio a Betsy caer. Ella confirma que sí, pero insiste en que no creyó que fuera algo grave, lo cual contradice los resultados médicos. Más tarde, Liz regresa a casa después de una jornada agotadora y le cuenta a su esposo Nick lo sucedido. A él le cuesta creer que alguien como Jess pueda estar involucrada en algo así. Liz, sin embargo, reconoce que no sabe realmente qué ocurrió. Simplemente hizo lo que consideró correcto. Jess se indigna al enterarse de que no puede ver a su hija sin la supervisión de un médico o de una trabajadora social. Neil y Lucy le explican que, mientras dure la investigación, esas serán las condiciones. Jess no está en absoluto de acuerdo, pero no tiene otra opción más que aceptarlo. Mientras tanto, la casa está llena de risas y entusiasmo infantil por la fiesta. Sin la ayuda de Mel y Charlotte, Ed no habría podido organizar todo sin su esposa. Aún así, no deja de preguntarse por qué Jess no ha regresado. Con el tiempo, muchos recordarán ese cumpleaños como algo inquietante, ya que la celebración continuó a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Jess se siente como la peor madre del mundo. En silencio, entra a la casa procurando no ser vista por los invitados, mientras en su mente resuena el llanto de Betsy. Poco después, Liz llega a la fiesta. Tanto ella como Nick se sorprenden al ver que Ed actúa como si nada hubiera pasado, pero pronto descubren que Jess no le ha contado nada. Es la primera vez que Ed escucha sobre la lesión de Betsy y la intervención de servicios sociales. De inmediato, culpa a Liz por haber hecho la denuncia. En ese momento aparecen Lucy Harding y el detective Steve Rustin. Más adelante, Mel y Charlotte recordarán ese día como un auténtico desastre. La imagen de Jess como la madre perfecta se ha derrumbado por completo. Ed sigue sin comprender la gravedad de la situación. El detective Rustin y Lucy le explican que, en casos como este, la policía y los servicios sociales trabajan en conjunto. Hasta ese instante, Ed creía que su hija simplemente estaba enferma por un virus. El detective y la trabajadora social inspeccionan la habitación de Betsy, mientras el equipo forense ya va en camino. Desde otra habitación se escucha a la pareja discutiendo. Ed no entiende por qué su esposa no lo llamó en ningún momento. Rustin decide interrogar a Jess y a Ed por separado, además de hablar con Frankie y Kit, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido el día anterior. El detective reconoce lo complicado que resulta el caso, especialmente cuando es una amiga quien ha denunciado la situación. Jess, visiblemente afectada y desorientada, admite que últimamente su relación con Liz ya no era la misma. Todo comenzó durante unas vacaciones en Provenza el verano pasado. Ese viaje resultó ser un error, ya que permitió que afloraran las debilidades y tensiones entre todas ellas. Charlotte atravesaba un momento difícil debido a sus fallidos intentos por quedarse embarazada y estaba a punto de someterse a otro tratamiento de fertilidad. Se encontraba agotada y empezaba a dudar de si realmente quería un segundo hijo. En el presente, el detective Rustin le pide a Jess que describa detalladamente lo sucedido el día anterior. Ella responde que fue una jornada normal. Recogió a los niños de la escuela,
y pasó el resto del día en casa con ellos. Mientras Jess se prepara para volver al hospital, el detective interroga a Ed. Él explica que el llanto de Betsy lo alarmó, pero que no notó ningún golpe ni señal evidente de lesión. Rustin considera extraño que Jess haya ignorado el llanto durante tanto tiempo. Ed lo atribuye al agotamiento de su esposa. Además, reconoce que el día anterior, después del trabajo, se detuvo en un bar y regresó a casa en estado de ebriedad. Al llegar, escuchó inmediatamente a Betsy llorar y fue a verla a su cuna. Por su parte, Liz no logra dormir, atormentada por la posibilidad de haber tomado una decisión precipitada al llamar a servicios de protección infantil. Nick intenta tranquilizarla, recordándole que se encontraba en una situación imposible y que, de cualquier manera, se habría sentido culpable. Andrew, el esposo de Charlotte, se muestra decepcionado con Liz y cree que no debió hacer la denuncia, ya que considera a Jess una madre dedicada y atenta. Sin embargo, Charlotte entiende que la situación es más compleja de lo que parece. Mel se ofrece a cuidar a los niños para que Ed pueda ir al hospital a ver a Jess. Mientras tanto, Jess, que no puede ver a su hija fuera del horario de visitas, vuelve a recordar el viaje a Provenza. Rob, la pareja de Mel, es una persona difícil, y sus amigas siempre sintieron lástima por ella, aunque nunca lo expresaron abiertamente. Rob trabaja en inversiones, y a pesar de varios fracasos, nunca toma en cuenta la opinión de Mel. Incluso había intentado involucrar a Ed en uno de sus proyectos. Durante ese viaje, Jess le confesó a Liz que estaba embarazada de su tercer hijo, lo cual la llenaba de felicidad. Sin embargo, prefirió no compartir la noticia con las demás para no herir a Charlotte. A pesar de ello, Ed, bajo los efectos del alcohol, terminó revelándolo delante de todos. Charlotte reaccionó con un comentario sarcástico sobre si al menos ese hijo sería vacunado. Mel intentó cambiar de tema, pero Liz, también afectada por el alcohol, apoyó el comentario de Charlotte, generando un ambiente tenso. Esa noche, Liz perdió el control. Debía encargarse de acostar a los niños, pero terminó quedándose dormida debido a la bebida. Dos de los niños, Frankie de 7 años y Sam, desaparecieron, lo que provocó el pánico general. Sam es hijo de Liz y Nick. Jess culpó a Liz por su irresponsabilidad, ya que algo mucho peor pudo haber ocurrido, especialmente porque los niños no sabían nadar. Afortunadamente, todo terminó bien, ya que los niños solo habían salido a dar un paseo. Sin embargo, ese incidente marcó el inicio del deterioro en la relación entre Jess y Liz. Jess no podía comprender cómo Liz había actuado con tanta negligencia. Para ella, la seguridad de sus hijos era lo más importante. Liz, por su parte, no entendía por qué Jess exageraba tanto la situación, ya que todos habían bebido. Era su primera vacación en años y su trabajo exigente le impedía mantener el mismo nivel de dedicación que Jess, quien se dedicaba por completo al hogar. Desde entonces, la comunicación entre ellas se volvió casi inexistente. Cuando Betsy fue ingresada al hospital, Liz comenzó a cuestionarse si Jess podría haberle hecho daño a su hija, o si estaba protegiendo a alguien más. En cualquier caso, estaba convencida de que Jess ocultaba algo. Liz intenta convencer a Lucy y a Neil de que debe haber un error, ya que resulta difícil imaginar a una madre mejor que Jess. Sin embargo, Neil está convencido de que no se trata de un simple accidente. La policía y los servicios sociales continuarán investigando hasta esclarecer la verdad. Lucy pide a Jess y a Ed que firmen un acuerdo en el que acepten no quedarse a solas con ninguno de sus hijos durante el tiempo que dure la investigación. La pareja se niega rotundamente, alegando que siempre han sido una familia respetable y sin antecedentes. Consideran injusto que este incidente los convierta en malos padres. Lucy les advierte que cooperar facilitará el proceso, pero que, de lo contrario, los servicios sociales podrían intervenir y retirar a los niños. 2 años antes, durante la fiesta de cumpleaños número 50 de Andrew, Jess se permitió relajarse por completo. Bajo los efectos del alcohol, confesó a Liz lo agotadora que puede ser la maternidad. Ed trabaja constantemente y casi nunca está en casa, lo que la deja sola con todas las responsabilidades. Los niños, especialmente Frankie, requieren mucha atención. Finalmente, Ed, intentando mantener la calma, le dice a Jess que deben cumplir con todas las exigencias de los servicios sociales si no quieren arriesgarse a perder a sus hijos. No tienen otra alternativa.
Ed confía en que la investigación demostrará su inocencia. Aún así, Jess continúa negándose a firmar el acuerdo. Lucy considera que Liz podría influir en ella. Aunque Neil le había recomendado no involucrarse más, Liz decide intentarlo y le explica a Jess que se trata de un procedimiento habitual. Si se niega, todas las visitas a Betsy serán canceladas y los servicios sociales llevarán el caso ante el tribunal familiar. Hasta que el juez tome una decisión, no tendrían derecho a ver a su hija. Ante esa presión, Jess termina cediendo, aunque sigue sin comprender cómo su amiga pudo hacerle algo así. Liz realmente se siente culpable, pero insiste en que solo cumplía con su deber. Si no hubiera informado del caso a las autoridades correspondientes, podría haber enfrentado graves consecuencias. Mientras tanto, el estado de Betsy sigue siendo delicado. Ed se siente impotente, sin saber cómo ayudar a su hija. Jess ni siquiera es capaz de permanecer mucho tiempo en la habitación. La maternidad, que alguna vez definió su vida por completo, ahora parece haberla consumido. Ed no entiende nada de lo que está ocurriendo y solo quiere respuestas. Hace todo lo posible por mantener a la familia unida y encontrar una salida a la situación. Sin embargo, Jess estalla y le grita que ella sabe tan poco como él. Durante la noche, se dedica a limpiar la casa, intentando ordenar el desastre que dejó el registro policial. Ed recuerda la discusión que tuvo con su esposa el día anterior. Tras el nacimiento de su tercer hijo, ambos se dieron cuenta de que no estaban preparados para las dificultades que enfrentaban. Aunque ama profundamente a su hija, en ocasiones Ed llegó a arrepentirse de haber decidido tener otro hijo. Por otro lado, Rob se muestra molesto, porque Mel, en lugar de centrarse en su propia familia, acude de inmediato a ayudar a Jess. Sin embargo, Mel no puede abandonar a su amiga en un momento tan difícil. Para Jess y Ed, todo se ha convertido en una pesadilla. Como el equipo forense no encontró pruebas concluyentes, el detective Rustin sospecha que uno de los padres está ocultando información. Aunque Jess ha sido poco colaboradora, no cree que sea capaz de actuar con crueldad. Lucy, en cambio, señala que la crueldad no siempre es necesaria, ya que la maternidad puede llevar a cualquiera al límite. Lo único claro es que alguien no está diciendo toda la verdad. A la mañana siguiente, Jess intenta mantener su rutina y sale a correr. Lucy asigna a Mel la responsabilidad de supervisar todo el contacto entre los padres y sus hijos, exigiendo informes diarios detallados. También le advierte que esto podría generar resentimiento por parte de Jess. La mujer se siente completamente perdida. Durante años, su vida giró en torno a ser madre, esposa y ama de casa, pero ahora todo eso se ha derrumbado. Recuerda que, cuando Betsy nació, Ed no estuvo presente como debía. Llegaba tarde a casa y muchas veces en estado de ebriedad, lo que la llevó a sospechar de una posible infidelidad. Ed se defiende argumentando que debía trabajar para mantener a la familia. En medio de todo, Ed, Mel, Rob y los demás organizan un picnic con los niños. Ed agradece sinceramente a Mel por evitar que sus hijos fueran separados de ellos. Sin embargo, durante un juego, Kit muestra una actitud agresiva hacia otro niño, lo que preocupa a los adultos. Charlotte se ofrece a ayudar a Ed a encontrar un abogado, señalando que Jess suele ser más organizada y responsable que él, por lo que necesitará apoyo legal. Ed, sin embargo, no puede pensar en eso en ese momento. Está convencido de que ni él ni su esposa serían capaces de hacer daño a sus hijos, y cualquier persona que los conozca lo confirmaría. Mientras tanto, Jess intenta ver a Betsy fuera del horario permitido, pero el personal del hospital se mantiene firme en su decisión. Dentro del grupo de amigas, Charlotte es la única que respalda a Liz. Considera que no habría recurrido a los servicios sociales sin una razón válida. Además, recuerda haber visto a Ed el día del incidente. Había discutido con Jess y estaba bebido. Cree que no se podrá llegar a la verdad sin conocer todos los detalles. Liz, en cambio, prefiere dejar el caso en manos de las autoridades. Mel opina lo contrario y cree que Liz actuó de forma incorrecta, lo que provoca una fractura dentro del grupo. Jess comienza a sentirse cada vez más inestable. Comprende que nadie conoce completamente a otra persona y que todos guardan secretos. Desde fuera, las madres parecen tranquilas y felices, pero la realidad dentro de sus hogares puede ser muy distinta. A partir de ese momento, Jess solo puede estar con sus hijos en presencia de Mel. Ninguna de las dos está cómoda con la situación,
Jess considera suficiente que Mel esté en la casa, pero ella insiste en mantener siempre a los niños bajo su vigilancia directa. Decidida a ayudar, Charlotte propone contactar a Louisa Reed, una abogada con experiencia en casos familiares. Andrew, su esposo, no está de acuerdo y le pide que no se involucre, ya que considera que es un asunto de la policía. Incluso sugiere que recurran a una madre subrogada si su último intento de fertilización falla, lo que enfurece a Charlotte. Por su parte, Nick se preocupa por la conducta agresiva de Kit, ya que trabaja en una escuela y reconoce ese tipo de comportamiento en niños que imitan a sus padres. Esto le hace cuestionar si Ed podría tener un lado más oscuro. Jess y Ed visitan a Betsy en el hospital, conscientes de que sus vidas se han dividido en un antes y un después. Mientras tanto, Mel cuida a los niños. Al preparar la comida, los pequeños le dicen que siempre deben salir de la cocina cuando su madre usa cuchillos para evitar accidentes, lo cual inquieta profundamente a Mel. Neil informa a Ed sobre las posibles consecuencias de la lesión de Betsy. Por el momento, la niña deberá permanecer hospitalizada bajo observación. Charlotte acude a la comisaría para contarle al detective Rustin lo que presenció ese día. Relata que Jess y Ed discutieron y que él admitió sentirse abrumado por tener 3 hijos. También mencionó que deseaba que Jess disfrutara más de la maternidad, ya que para ella parecía haberse convertido en una carga. Charlotte y Ed habían salido a beber juntos, y él le confesó que Jess podía ser dura y controladora. Por eso, Charlotte cree que la policía está enfocando mal la investigación y que Ed es completamente inocente. Sin embargo, omite mencionar que entre ellos hubo algo más que una simple conversación. También existió cierta cercanía emocional. Desde hace tiempo, Charlotte siente algo por Ed, a quien conoce desde sus años en la universidad. Mientras tanto, Mel, centrada en ayudar a Jess, comienza a descuidar su propia relación, lo que incrementa la frustración de Rob. Aún así, intenta averiguar con cuidado cómo se ha comportado Jess últimamente. Los niños explican que su estado de ánimo dependía de si Ed estaba en casa o no. Lucy sugiere a Jess que muchas mujeres en su situación enfrentan decisiones difíciles, casi imposibles, donde deben elegir entre su pareja o sus hijos. Jess comprende perfectamente la insinuación. Está tan agotada emocionalmente que ya no tiene fuerzas ni siquiera para reaccionar con enojo. Jess afirma que todo había sido perfecto hasta aquella noche. Revisando el historial del navegador, Mel encuentra pruebas claras de que Jess había estado buscando información sobre si podría ser capaz de hacerle daño a su propia hija. La situación la sobrepasa por completo y está al límite. Un pensamiento no deja de repetirse en su mente: es una mala madre. El detective Rustin llama a Lucy para informarle sobre una conversación reveladora con Charlotte. Al parecer, Ed mintió en su declaración inicial, ya que nunca mencionó la discusión que tuvo con su esposa. El detective decide volver a interrogarlo al día siguiente. Mientras tanto, Jess tiene un presentimiento inquietante y, desobedeciendo las restricciones, corre hacia la habitación de Betsy. Su intuición no falla. La bebé ha sufrido una convulsión. El equipo médico actúa de inmediato para estabilizarla. Jess pierde el control e intenta acercarse desesperadamente, pero Ed la sujeta. Ambos se ven obligados a esperar en el pasillo, impotentes, mientras el tiempo parece no avanzar. Jess teme lo peor. Finalmente, Liz sale a informarles que la convulsión ha sido controlada, aunque le advierte a Jess que no puede volver a irrumpir de esa manera, ya que podrían prohibirle las visitas por completo. Jess está convencida de que el tratamiento solo está empeorando la situación de su hija. Ed intenta calmarla y le pide que deje trabajar a los médicos, pero ella insiste en que no saben lo que están haciendo. La presión también empieza a afectar a Liz, quien comienza a beber más de la cuenta para sobrellevar el estrés. Por su parte, Charlotte se reúne con Louisa Reed, a quien expone el caso, decidida a proteger a Ed. Durante aquella noche en el bar, Charlotte le confesó que lo veía como algo más que el esposo de su amiga. Mel ya sospechaba esto por la forma en que ella se comportaba. Charlotte, en el fondo, nunca entendió por qué Ed había elegido a Jess. Mientras tanto, la relación entre Ed y Jess se deteriora aún más. Apenas se hablan, atrapados en una vida marcada por la tensión y las expectativas. A pesar de todo, Ed debe regresar al trabajo. Rob, cada vez más frustrado, insiste en que Mel deje de involucrarse en los problemas de otros y atienda a su propia familia.
Jess también se siente incómoda con la presencia constante de Mel, como si estuviera siendo vigilada todo el tiempo. Andrew comienza a notar cambios en el comportamiento de Charlotte. Sus preocupaciones ya no giran únicamente en torno a la fertilización asistida, sino a algo más profundo. Jess, por su parte, decide buscar otra opinión médica y contacta a la especialista en trauma Jane Morbury. La doctora le explica que Betsy debe permanecer en cuidados intensivos, pero Jess está convencida de que no la están ayudando. A pesar de los intentos de la doctora por explicarle los riesgos de trasladar a una paciente en ese estado, Jess insiste en que solo ella sabe lo que es mejor para su hija. Cuando la doctora se entera de que la familia está bajo supervisión de servicios sociales, comprende que no hay mucho más que decir. Mel comienza a cambiar de opinión y comparte sus preocupaciones con Liz. Ahora entiende que Jess y Ed no eran la familia perfecta que aparentaban ser. Incluso empieza a arrepentirse de haber aceptado ayudarlos. Mientras tanto, el detective Rustin y un agente visitan a Ed en su oficina para interrogarlo nuevamente. La situación se vuelve cada vez más compleja. Ed admite finalmente que discutió con Jess ese día, reprochándole que se dedicara a limpiar en lugar de atender a su hija. La policía también sabe que pasó varias horas en un bar con Charlotte, aunque él niega que exista una relación entre ellos. Asegura que solo necesitaba despejarse, ya que su matrimonio estaba atravesando dificultades tras el nacimiento de su tercer hijo. Liz, cada vez más nerviosa, siente el peso de haber iniciado toda esta cadena de eventos. Por otro lado, Charlotte cambia de decisión respecto a su tratamiento de fertilidad tras hablar con Ed, negándose a continuar con el proceso. En la escuela, Connor, el hijo de Mel, molesta a Frankie, diciendo que su madre está en prisión. Kit interviene para defender a su hermano, lo que genera más conflictos entre las familias. La tensión aumenta. Frankie se vuelve más retraído, mientras que Kit comienza a mostrar comportamientos agresivos. Mel enfrenta problemas financieros inesperados cuando su tarjeta es rechazada al intentar pagar. Liz, por su parte, tiene dificultades para manejar la presión en el trabajo, acumulando turnos y mostrando irritabilidad con sus compañeros. Durante un paseo, Mel comparte con Jess lo difícil que fue para ella la maternidad al nacer su hijo. Sintiéndose al borde del colapso mental, le ofrece apoyo y le pregunta directamente si hay algo que quiera contarle, asegurándole que no la juzgará. En medio de esa conversación, Kit sufre una caída de un árbol. Louisa Reed acepta representar legalmente a la familia, advirtiendo que si Ed decide contratarla solo para él, eso significaría una ruptura definitiva en su matrimonio. Poco después, Mel informa a Ed que Kit se ha fracturado un brazo. Aunque fue un accidente, Ed teme que esto empeore aún más la situación ante los servicios sociales. Neil confronta a Liz por su comportamiento en el trabajo, señalando que su consumo de alcohol está afectando su desempeño. Le advierte que debe recuperarse o enfrentará consecuencias. Jess, por su parte, no logra entender en qué momento su vida se descontroló por completo. El hospital también debe reportar la fractura de Kit, lo que agrava aún más el caso. Ed se dirige rápidamente al hospital, mientras Jess sabe que su reacción será de enojo. Liz intenta recomponerse, consciente de que su problema con el alcohol ya no puede negarse. Cuando Ed llega, Jess se ha ausentado momentáneamente. Mel le sugiere que revise el historial del navegador de su esposa. Mientras tanto, Liz mantiene la esperanza de que Betsy se recupere pronto y todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, Jess escucha a Charlotte aconsejar a Ed que testifique en su contra para asegurar la custodia de los niños. Charlotte asegura que Jess es inestable y que nadie sabe de lo que podría ser capaz. Devastada, Jess siente que su mundo se derrumba. Ya no quiere ver a su esposo, quien debía apoyarla sin condiciones. Acostumbrada a tener el control de su vida, ahora siente que todo se le escapa de las manos. En un acto desesperado, toma una decisión extrema. Entra en la habitación de Betsy, la desconecta de los equipos médicos y se la lleva. Meses atrás, tras el nacimiento de su hija, Jess había quedado sola con el cuidado de los niños mientras Ed volvía al trabajo, enfrentando el agotamiento y el llanto constante de la bebé. Se sentía incapaz de cumplir con su rol. En el presente, justo antes de terminar su turno, Liz decide pasar a ver a Betsy. Allí descubre que la bebé ha desaparecido. Liz no tiene dudas de que fue Jess quien se llevó a Betsy. Mientras la busca desesperadamente por todo el hospital, Sheila avisa a la policía.
Al mismo tiempo, Jess intenta alejarse lo más posible con su hija. Finalmente, Liz la encuentra escondida dentro de un coche en el estacionamiento. Le suplica que no haga nada impulsivo. Jess insiste en que solo quiere proteger a su hija, pero Liz le advierte que, si no la entrega en ese momento, podría perder a todos sus hijos para siempre. El personal de seguridad está listo para intervenir, pero Liz los detiene con un gesto y continúa tratando de convencerla. Al final, Jess cede y le entrega a Betsy. Mientras tanto, Ed se encuentra en casa acostando a los niños, sintiendo cómo su familia se desmorona sin poder hacer nada. Poco después, el detective Rustin arresta a Jess por intento de secuestro. Como consecuencia de la situación, Charlotte es asignada por los servicios sociales para supervisar a Jess y Ed, sustituyendo a Mel, ya que ninguno de los dos puede quedarse a solas con sus propios hijos. Aprovechando ese momento, Charlotte le confiesa su amor a Ed, incluso asegurando que estaría dispuesta a divorciarse de Andrew. Sin embargo, en ese mismo instante, Jess es trasladada a la comisaría, esposada, fotografiada y registrada siguiendo el procedimiento legal. Así es como la imagen de la madre perfecta termina convertida en la de una criminal. Ed rechaza a Charlotte. A pesar de todo, sigue amando a Jess y está dispuesto a hacer lo necesario para protegerla. Liz lo llama para informarle del arresto, y él se dirige inmediatamente a la comisaría. Por otro lado, Mel regresa tarde a casa. Rob ya ni siquiera tiene fuerzas para enfadarse. Confiesa que tomó dinero del coche de Mel para pagar la hipoteca. Al verse sobrecargado con las tareas del hogar y el cuidado de los niños, su trabajo también ha empezado a verse afectado. Mel, sin formación ni experiencia laboral, se enfrenta a la incertidumbre de cómo sostener a su familia. Ed no logra ver a su esposa, ya que Jess permanecerá detenida durante la noche hasta ser interrogada al día siguiente. Recordando lo que Mel le había dicho, revisa el historial del navegador de Jess y confirma que ella no estaba en su mejor estado mental. Decide borrar ese historial. También recuerda lo difícil que fue el último parto de Jess, un dolor casi indescriptible que dejó una huella profunda. Andrew, al igual que su esposa, es abogado y decide representar a Jess. Mientras se preparan para el interrogatorio, el detective Rustin y la agente Farren elaboran sus teorías. ¿Es Jess una mujer cruel o una madre que perdió el control? En cualquier caso, consideran que puso en peligro a su hija al sacarla de cuidados intensivos. Andrew le pide a Jess que sea completamente sincera, ya que de lo contrario no podrá ayudarla. Jess insiste en que los médicos no estaban atendiendo correctamente a Betsy. En paralelo, Rob le da un ultimátum a Mel. O regresa a casa ese mismo día, o mejor no vuelva. La discusión estalla frente a la escuela, a la vista de todos. Liz, por su parte, necesita que Nick le confirme que actuó correctamente. Siente que, si no hubiera llamado a los servicios sociales, quizá todo esto no habría sucedido. Sin embargo, Nick no sabe qué decir, ya que la situación es demasiado compleja. Además, le preocupa cada vez más la dependencia de Liz hacia el alcohol, aunque cualquier intento de hablar del tema termina en discusiones. Durante el interrogatorio, Jess afirma que todo lo que ha hecho ha sido por el bienestar de sus hijos. Explica que no llevó a Betsy al hospital de inmediato, porque no entendió la gravedad de la lesión. Asegura que nunca tuvo malas intenciones. Los investigadores intentan presionarla para que admita que estaba sobrepasada por la maternidad, o que algo ocurrió ese día que desencadenó su colapso, incluso sugiriendo la posibilidad de una infidelidad por parte de Ed. Jess se entera entonces de que su esposo estuvo en un bar con Charlotte esa noche. A punto de perder el control, es detenida por Andrew, quien decide suspender el interrogatorio. Jess es devuelta a su celda. Andrew se muestra molesto, sorprendido también por la cercanía entre su esposa y Ed. Mientras tanto, Mel no puede creer que Jess haya sido arrestada. Charlotte, tras ver la discusión entre Mel y Rob, no comprende por qué su amiga soporta esa situación. Mel responde que el matrimonio nunca es fácil y que todas las relaciones atraviesan dificultades. Además de que ella no tiene una carrera como Charlotte. El interrogatorio continúa. Todos coinciden en que Jess siempre ha sido una madre dedicada, pero la policía cuestiona su rechazo hacia la medicina. Jess sostiene que solo ella puede decidir qué es mejor para sus hijos, y que el desacuerdo no la convierte en alguien equivocada. Sin embargo, evita mencionar lo difícil que ha sido para ella cuidar de 3 niños.
Las cámaras de seguridad muestran a Jess visitando una farmacia el día del incidente, dejando a sus hijos solos. En las imágenes se la ve distraída y angustiada. El detective cree que ese comportamiento ocurrió después de que sucediera algo irreversible, aunque Jess lo niega. En paralelo, la ausencia constante de Mel en casa afecta a sus propios hijos, Connor y Molly, quienes se vuelven más retraídos, mientras que Rob comienza a acercarse más a ellos. Las tensiones acumuladas entre la pareja empiezan a impactar directamente en la familia. Liz comienza a sospechar que Jess pudo haber desarrollado depresión posparto, lo que explicaría su cambio de comportamiento tras el nacimiento de Betsy. También reconoce que su propio problema con el alcohol se ha agravado. Decide hablar con Ed y compartirle sus preocupaciones, sugiriendo que Jess podría haber estado luchando con algo desde el principio. Finalmente, Jess es acusada formalmente de intento de secuestro y de poner en peligro a su hija. Se programa una audiencia para el día siguiente, donde el tribunal decidirá si puede quedar en libertad bajo fianza. Andrew llama a Ed para informarle de la gravedad de la situación. Ed no sabe cómo enfrentar todo lo que está ocurriendo. No deja de preguntarse si su esposa realmente pudo perder el control y hacerle daño a Betsy, o si todo fue un accidente. Mientras tanto, las amigas de Jess no logran entender cómo pudieron no darse cuenta de lo que estaba pasando. Surge una duda inquietante. ¿Cualquier persona podría llegar a tomar una decisión tan grave que destruya su vida por completo? Llega el día de la audiencia. Andrew se prepara para presentar su alegato inicial y llamar a Liz como testigo. Si el tribunal decide conceder la libertad bajo fianza, pero impide que Jess regrese a casa con sus hijos, Liz y Nick están dispuestos a acogerla. Ed llega tarde, pero finalmente logra presentarse en la audiencia. Liz declara que Jess siempre ha sido una persona responsable y una madre comprometida, por lo que las acusaciones resultan completamente fuera de lo habitual en ella. El tribunal concede la libertad bajo fianza bajo ciertas condiciones. Jess deberá residir en casa de Liz, entregar su pasaporte y solo podrá ver a sus hijos 2 veces por semana, bajo supervisión. Andrew le explica que, por ahora, deben ajustarse a las reglas. Ed no logra comprender por qué Jess dejó solos a los niños ese día. Ella responde con calma que simplemente estaba sobrepasada y que solo necesitaba unos minutos. Mientras tanto, Rob decide poner la casa en venta, sin consultar a Mel. Legalmente puede hacerlo, ya que no están casados. Pero Mel se opone y rechaza al agente inmobiliario. Rob planea mudarse con sus padres, convencido de que será lo mejor para los niños. Mel no quiere irse, ya que toda su vida está allí. Pero Rob insiste en que no necesita amistades que solo traen problemas, además de que Ed rechazó invertir en sus negocios. Jess se instala en la casa de Liz. Nick no oculta su incomodidad ante la situación, consciente de que Jess enfrenta acusaciones graves y no se encuentra bien emocionalmente. Por otro lado, Charlotte decide sincerarse con Andrew respecto a sus sentimientos por Ed, aunque él ya sospechaba la verdad. Sin embargo, prefiere no profundizar en ello y dejar el tema atrás. 2 semanas después, Betsy mejora y es dada de alta. Por primera vez en mucho tiempo, Jess puede sostener a su hija en brazos, siempre bajo la supervisión de la trabajadora social. Durante ese momento, Frankie recuerda que el día del incidente, Rob había pasado por la casa para hablar con Ed sobre inversiones. Jess sigue intentando reconstruir lo sucedido, convencida de que su hijo sabe algo importante. Mientras tanto, Rob continúa sin conseguir inversores y vuelve a acercarse a Ed, quien esta vez acepta ayudarlo. Jess vive con la incertidumbre del futuro, consciente de que podría enfrentar una condena de prisión. Liz intenta animarla, confiando en que Frankie revelará la verdad cuando esté preparado. Charlotte decide centrarse en salvar su matrimonio junto a Andrew, renunciando a nuevos intentos de fertilización asistida. Por su parte, Mel y Rob se preparan para mudarse, aunque ella no lo desea. Las 4 mujeres se reúnen una vez más, conscientes de que su amistad nunca volverá a ser la misma. Charlotte le pide perdón a Jess, asegurando que nada ocurrió entre ella y Ed, pero Jess no puede perdonarla, convencida de que se aprovechó de su debilidad. Mel les informa de su inminente partida, ya que la casa está a nombre de Rob y no tiene otra opción. Todo apunta a que será la última vez que estén juntas. Deciden organizar una especie de despedida. Sin embargo, como suele ocurrir, Mel y Rob terminan discutiendo,
Asustado por la situación, Frankie sale corriendo. Todos comienzan a buscarlo desesperadamente. Finalmente, Jess encuentra a su hijo llorando, rodeado por los adultos. Frankie señala a Rob como el responsable. Explica que ese día Rob fue a la casa para hablar con Ed, pero al no encontrar a nadie, escuchó a Betsy llorar. Intentó atenderla, pero se distrajo y la bebé cayó. El impacto de la revelación deja a todos en shock. Rob había decidido culpar a Frankie y huir sin decir nada. Al conocerse la verdad, Ed se abalanza sobre Rob, aunque Nick y Andrew logran separarlos. Mel no puede creer que estuvo a punto de sacrificar su vida por alguien así. Liz llama a la policía, mientras Lucy Harding entrevista a Frankie para confirmar su versión. El niño había guardado silencio porque Rob lo hizo sentir culpable. Tras verificar su testimonio, queda claro que decía la verdad. La familia finalmente se reúne y todos los cargos contra Jess son retirados. Lo peor ha pasado. Rob enfrenta ahora las consecuencias legales de sus actos, mientras Mel queda devastada al descubrir que nunca conoció realmente al hombre con quien compartió tantos años. Liz, quien fue la médica de Betsy, mantiene su postura. Considera que actuó correctamente, ya que Jess dejó a los niños solos, aunque fuera por unos minutos. Ese fue su único error. En algún momento, Jess llegó a dudar de sí misma y a creer que era culpable. La presión sobre las madres es enorme, como si siempre debieran tomar las decisiones correctas. Sin embargo, la realidad es que también son humanas y pueden equivocarse. Espero te haya gustado el video.